Buenas estimados estudiantes, les habla el profesor Miguel. Estamos en un video aquí para explicar la introducción a Excel. Veamos, ¿qué es Excel? Excel es un programa informático desarrollado por la empresa de Microsoft que forma parte de Office, que es una suite de ofimática que incluye otros programas como Word y PowerPoint. ¿Para qué nos sirve Excel? En este caso, Excel se distingue de otros programas ofimáticos porque nos permite trabajar con datos numéricos. Con los números que almacenamos en Excel podremos realizar cálculos aritméticos básicos y también podremos aplicar funciones matemáticas de mayor complejidad o utilizar funciones estadísticas. Excel nos facilita en gran medida el trabajo con números y nos permite analizarlos fácilmente y generar reportes con herramientas como los gráficos y las tablas dinámicas. En la pantalla principal de Excel tenemos características, tal como lo conocemos hoy en día, es que la pantalla principal nos muestra una matriz con dos dimensiones, es decir, está formada por columnas y filas. De esta manera se forman pequeños recuadros que conocemos como celdas, donde cada una de ellas tendrá una dirección única, que estará conformado por una columna y la fila a la que pertenece. Es decir, la dirección será una letra en la columna y un número en la fila. Por ejemplo, la celda superior izquierda de la matriz tiene la dirección A1. Es como la que vemos aquí en el ejemplo. Esta celda, la primera, la podemos leer por su columna y luego por su fila. Entonces sería A1. Como dato curioso tenemos en total que hay 17.179.869.184 celdas en Excel. Con las nuevas actualizaciones del programa es posible que se amplíen, tendremos que estar atentos a ello, pues no, ya que en la versión 2016 contábamos con esa cantidad. En las versiones posteriores no sabremos cuánto tendremos. Ahora, la pantalla de Excel pues está conformada por todas estas herramientas, la cual pues es una amplia hoja de cálculo en la cual tenemos muchas columnas, muchas filas y también ya vimos cuántas celdas podemos llegar a tener actualmente. Entonces es muy similar también al programa de Word, salvo que tiene algunas herramientas particulares que solo se pueden aplicar dentro de Excel. Ahora, veamos algunas cosas importantes. Por ejemplo, nosotros aquí al momento de crear algo en Excel lo tenemos que crear como un nuevo libro, ya que aquí no podemos decir que estamos creando documentos, porque los documentos de Excel se denominan libros. Entonces, cada libro tiene hojas, que normalmente se denominan hojas de cálculo. Puede agregar tantas hojas como desee en un libro o puede crear libros nuevos para separar los datos. Para crear un libro nuevo, pues lo que debemos de hacer es clic en archivo y después en nuevo. Y luego de ahí le damos en libro en blanco. Aquí también tenemos plantillas, como podríamos tenerlo en Word, salvo que para esta primera clase nosotros vamos a utilizar libro en blanco, que ahora en unos instantes lo vamos a abrir dentro del programa de Excel. Vamos a poder verificar cada uno de estos aspectos que estamos revisando aquí. Continuando entonces, para guardar el trabajo es igual que guardamos en Word. Pues tenemos en la barra de herramientas de acceso rápido, pues podemos presionar Control G o simplemente en el icono que nos aparece ahí de guardar. Si es la primera vez que estamos guardando el archivo que estamos construyendo, pues de hecho que nos va a pedir una ubicación y un nombre en donde colocarlo. Luego de ello ya podremos darle al botón de guardar. Para imprimir un trabajo en Excel pues es un tanto distinto a imprimir algo en Word. Pues lo primero que tendríamos que hacer es ir a archivo, luego darle en imprimir o simplemente presionando la combinación de teclas control más P. Ahí vamos a obtener una vista previa de las páginas y podremos cambiar de página en página con las flechas que nos da la misma herramienta de Excel para poder visualizar qué página es la que necesitamos imprimir.
La ventana de vista previa muestra las páginas en color blanco y negro o en color en la función de la configuración de su impresora. Entonces, depende de nuestra impresora, vamos a poder ver también la configuración de distinta manera. Luego, si no le gusta la manera en que se imprimen las páginas, puede cambiar los márgenes de la página o agregar saltos de página. Se puede configurar ciertos parámetros o ciertas funciones al momento de que estamos seleccionando la impresión. Una vez que ya hemos verificado todas esas características, pues podemos hacer clic en imprimir. Entonces, para visualizar todo esto de cómo crear un nuevo libro, de cómo guardar dicho trabajo y cómo imprimirlo, pues vamos a revisarlo dentro del programa de Excel. Muy bien, entonces yo ya tengo aquí abierto el Excel, en el cual aquí lo primero que me aparece son los libros en blanco. Si yo quisiera seleccionar una plantilla, pues me iría a estas categorías que me aparecen en la parte superior. Pero por esta clase lo que vamos a utilizar es libro en blanco. Entonces le vamos a dar clic ahí y nos va a mostrar la pantalla principal. Entonces, como decíamos en un inicio, la ubicación de las celdas es importante, dado que empieza por la columna y luego por la fila. Entonces, si yo cambio a esta celda y selecciono esta de aquí, esta celda la llamaremos D4, porque es la ubicación en la cual está coincidiendo la columna D con la fila 4. Ahora, podemos ir cambiando entre distintas celdas y tendríamos que fijarnos básicamente cómo llamarlas, porque en cada una de estas celdas nosotros podríamos colocar distintos tipos de datos, que eso lo vamos a ver en un próximo video. Ahora, para poder abrir un documento, simplemente le daríamos a Archivo en la opción de Abrir y nos va a mostrar todo un historial de los últimos archivos que hemos generado o creado. ¿Qué más? Para guardarlo, tendríamos la opción de Guardar como. Si es que es la primera vez que estamos guardando dicho documento, tendríamos que presionar la tecla Control más G o simplemente darle Archivo y Guardar como lo hicimos hace un momento. Aquí tendríamos que seleccionar dónde guardarlo. Podríamos guardarlo en la nube o simplemente podríamos darle aquí en Examinar, buscar una ubicación. En este caso tal vez lo quiero guardar en el escritorio. Le pongo un nombre, libro de prueba, y le daríamos al botón de guardar. Entonces estaríamos guardándolo en el escritorio. Ahí lo tenemos. Aquí en la parte superior cambiaría el nombre, libro de prueba -Excel. Entonces esto ya está guardado en mi escritorio. Hace un momento también mencionábamos que un libro está compuesto por múltiples hojas. Es cierto, cuando nosotros creamos un libro normalmente nos viene con una sola hoja y está haciendo referencia aquí en la parte inferior, hoja 1. Si nosotros necesitamos más hojas, pues lo que tendríamos que hacer es darle a este botón que dice hoja nueva, que está representado dentro de un círculo con el símbolo del más. Entonces le damos clic ahí, hoja nueva, y se nos crea una segunda hoja. Y así sucesivamente podríamos estar creando múltiples hojas a lo que nosotros necesitemos en este libro. ¿Qué más? Podemos ver la parte de impresión. Para imprimir el documento, en este caso como mencionábamos, pues teníamos que seleccionar primero la cantidad de copias que necesitamos sacar de una hoja. Luego tendremos que ver y asegurarnos de que nuestra impresora esté seleccionada y esté conectada. Si nuestra impresora nos aparece aquí sin conexión como está en este momento, eso quiere decir que la impresora no está lista. Y necesitamos revisar si está conectada a nuestra computadora o laptop de manera inalámbrica o por cable. Luego de ello tendremos que ver cuántas hojas vamos a imprimir. A lo mejor nuestro trabajo tiene 5 o 6 hojas y nosotros vamos a tener que seleccionar si necesitamos las 6 hojas o si necesitamos una de las 6 o 2 o 3 dependiendo, y nosotros colocaríamos un rango aquí de 2 a 4 por ejemplo, y se imprimiría la hoja número 2, 3 y 4. También tenemos que ver la parte de la orientación. Si estamos manejando a lo mejor una tabla y vemos que se vería mucho mejor en la orientación horizontal, pues necesitamos cambiarlo. Algo muy importante, que el tamaño estándar de las hojas que nosotros utilizamos en las impresoras son el tamaño 4. A veces viene por defecto en carta.
pero es recomendable pasarlo a A4 para aprovechar lo mejor la hoja y no desperdiciar espacios. Otra manera de no desperdiciar espacios en las hojas es tal vez cambiando los márgenes. En los márgenes vamos a hablar también en una clase específica de cómo configurar dichos márgenes y cómo ver y cuándo utilizar otro tipo de márgenes, ya que estos se pueden configurar por medidas. Entonces, normalmente viene los márgenes normales, tal como lo vemos aquí. Nosotros podemos cambiarlo a estrecho. ¿Para qué? Para aprovechar mejor el área de impresión. Luego también podemos ver la escala. A lo mejor nuestro trabajo es muy grande y no cabe en una sola hoja. La escala tendríamos que reducirla en porcentajes, a 80, 90, 70, 60, dependiendo la escala a la que se ajuste nuestra área de impresión para poder sacarlas así en la menor cantidad de hojas si así lo requerimos. Si no, podemos sacarlo en su escala normal de 100%. Y una vez que nos hemos fijado todo esto, dependiendo qué es lo que necesitemos, ya le podríamos dar al botón de imprimir. Entonces, esos son los aspectos importantes que tendríamos que tener en cuenta al momento de trabajar con Excel, ya que de ahí vamos a ver funciones, vamos a ver muchos tipos de herramientas que podemos trabajar aquí, que solo los tiene Excel y no los tiene Word o no los tiene otro programa. Entonces, nos vemos en un próximo video y no se olviden de practicar. Hasta luego.